La maquinaria criminal que había cuando estaba Calderón producía, ahí están los datos, 28 muertos. Cuando salió, él engrasó esa maquinaria criminal y dejó a 70 homicidios diarios el último año de su gobierno. Las condiciones en las que recibe el presidente Andrés Manuel el país es una maquinaria que había engrasado, fomentado, impulsado, gasolineado el PRI y el PAN. Zamora le da la primera clase de la semana a 3 opositores. Salinas Pliego furioso porque Claudia Sheinbaum le ganó la partida. Por lo pronto, pues ya van ustedes a inscribir hoy a los coordinadores territoriales. Así es, la defensa ante todos los ataques que ha recibido el movimiento recientemente, es necesario que alguien encabece esos esfuerzos y por eso desde ahorita ya se están valorando todos los perfiles. Y es lo que vamos a ver próximamente. Ahora los otros no se quedan atrás, Rubén, porque gritan ilegalidad y pues está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? No, esto que estamos viendo en Morena es el régimen actuando. El PAN, el PRI, UMC van a competir contra Morena. Estamos equivocados, van a competir contra el gobierno, es contra el que van a competir. Y van a competir también en algunas regiones contra el narcotráfico. Y porque en 3 de las 6 ciudades más tranquilas del país están en Coahuila. Porque el ciudadano siente lo que ven los números, pero en el país no, Azucena. Y lo que hemos dicho de manera sustantiva es que han subido la categoría de otro tipo de muertes y con eso bajan. Lo que demuestra Rubén en el ejemplo de Quintana Roo es que suben los culposos y bajan los dolosos. Es decir, hay claramente una manipulación de estadística. Primero con relación a los datos de seguridad que presenta aquí, hay que recordar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta los datos que le alimentan las fiscalías. Claro. Es decir, la de Nuevo León, que no es de Morena, la de Jalisco, que no es de Morena, Durango. Querétaro, Durango, Coahuila, Guanajuato. Y cabe mencionar, por cierto, la metodología que la pone la federación. Ha habido una... la ley establece la obligación de las fiscalías de reportar. Pero ese la medición la pone es decir, ni siquiera la obligación, no es que estén quedando bien con el gobierno, ni que el gobierno se haya puesto de acuerdo con los estados para que les proporcionen la información, es una obligación legal, así está establecido en la ley. Entonces las fiscalías son las que proporcionan la información y el Secretario Ejecutivo que presenta los datos que por cierto la semana pasada, el martes se presentaron y ahí se demuestra la baja del 49% en los homicidios diarios, en el promedio de homicidios diarios y todas esas clasificaciones no las hace el secretariado. La clasificación del pero con base a la información de las fiscalías estatales. La metodología el Ministerio Público, con base en la investigación que realiza, determina si el homicidio fue culposo o doloso. No lo hace el secretario ejecutivo. Es decir, no le dicen, oye, este homicidio, clasifícalo, lo voy a clasificar. En todo caso, todos están bailando la misma. Yo creo que hay una disminución real en los homicidios. Eso se ha percibido, a diferencia de la narrativa que quiere construir la oposición. La realidad es que ha disminuido. Cabe mencionar, por ejemplo, qué bueno que ahorita mencionamos Guanajuato. Guanajuato en mayo, porque a veces no aparece. A ver, el fin de semana ocurrió un homicidio en no sé dónde. ¿Por qué no se clasifica todavía o por qué no aparece? Precisamente porque la información tarda de llegar en lo que el Ministerio Público inicia la carpeta de investigación y en lo que lo informa al gobierno, digamos al gobierno federal a través del secretario ejecutivo. Y cabe mencionar un dato que me parece muy relevante, Azucena. Guanajuato en mayo tuvo 668 homicidios. Eso equivale, nada más para que nos demos cuenta, a la cantidad de delitos de los 14 estados que tuvieron menos homicidios. O sea, tan solo Guanajuato demuestra pues que el trabajo que ha hecho Morena en los estados para disminuir es muy importante. ¿Y Guanajuato no? Pues es un estado gobernado por el PAN, en donde... Ay, no, es que ese argumento no es correcto. Yo creo que porque entonces sí es un trabajo de la presidenta y de Omar García Harfuch, ¿o no? A ver, se ha trabajado nada más en fuerte, los morenistas, no hay pero manera. También no puede hacer todo el gobierno. La mayoría de los homicidios dolosos son de competencia de los estados. A ver, Rubén. De un día para otro empezaron a bajar los homicidios. Oye, ¿por qué no lo hizo López Obrador? Yo reconozco que hay un cambio en la estrategia y qué bueno, porque abrazos y no balazos, pues fue una cosa perversa. Pero para cerrar, Azucena, el problema es que no hay transparencia. Los gobernadores que están bien no se van a quejar. Los gobernadores que están mal, pues están aprovechando la... Ahora, Guanajuato también ha bajado, Israel. Sí, ha habido una disminución de la mitad de los delitos, entonces, pero sigue entonces siendo, sí hay un trabajo de coordinación. Pero eso no quita que sea el estado con mayor homicidios. Sí. Y pero si lo hacemos por 100,000... Por el PAN, y que equivale a los 14 estados con menos homicidios. Bueno, sí, pero es un descuido también de la federación del sexenio pasado. No, porque la federación ha hecho un trabajo precisamente en el resto de las 31 entidades federativas. Ves tú cómo ha habido... Que no hizo López Obrador. Si tú quieres hacer un análisis de Guanajuato, tienes que analizar cuáles son los delitos federales. Y a partir de los delitos federales vas a encontrar que es responsabilidad del gobierno federal. Delincuencia organizada, narcotráfico y otros más, que son los de más altos impactos, son responsabilidad de la federación. Entonces dime, ¿cuántos agentes del Ministerio Público Federal hay en Guanajuato? ¿Cuántas investigaciones tiene la federación en Guanajuato? Si quieres hacer un análisis, hazlo parejo. Porque la presidenta y los gobernadores presumen coordinación.
todos, panistas, priistas, obviamente morenistas, quiero pensar. Nadie se queja el tema de la coordinación no está mal, qué bueno, se necesita. La gente requiere seguridad y hay responsabilidades compartidas. No son niveles de gobierno, son órdenes de gobierno. Perdón, vamos a sintetizarlo. Lo que dice Israel, termino. Lo que dice la ENSO es contrario a lo que dice Israel. Ahí viene. Bueno. Dice que el presidente Andrés Manuel no hizo nada. No. Cuando llegó Calderón, incrementó los datos oficiales, 148% de los homicidios respecto de cómo los recibió. Luego viene Peña Nieto, él los incrementa 42% respecto de cómo lo recibe, lo sube 42%. Si hubiera, si hubiera sido, estamos hablando de que el promedio del PRI y del PAN era más o menos de 80, subirlo en un 80%. Es que el presidente Andrés Manuel los hubiera subido respecto de cómo lo recibió a 80% y en realidad los datos demuestran que él lo bajó un 9%. ¿Por qué tardó en dar resultados? Los resultados que hoy vemos es producto del trabajo y de la política que se comenzó a implementar con el presidente Andrés Manuel. La creación de la Guardia Nacional es, por supuesto, que ahora trabaja y es factor importantísimo en la disminución. Pero no pudo bajar porque hubo más homicidios. El mayor número de homicidios de la historia de López Obrador, por el amor de Dios. ¿Cuál era la tendencia? Los gobiernos que lo llevaran al 80%. El tema, y lo digo con respeto, no es pues el festín de las cifras. Es por qué no nos sentamos a tratar de resolver el problema que vivimos y dejamos de polarizar este país. No se encuentra en este gobierno en el diálogo un valor. Y al no tener en el diálogo un valor, se pierden los espacios y objetivos comunes. Eso es un problema y la seguridad es un reflejo de eso. A ver, cuando llegó Calderón, el promedio diario de homicidios estaba en 24.3 y lo deja en 70.9. De 24, implementa una política y termina el promedio diario de 24 en 70. Evidentemente, fracasó su política. Cuando llega Peña Nieto, inicia en 24 y termina en 70. Así es. ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Como el primer día y el último? El promedio diario, sí. El promedio diario, lo que tú dijiste no es cierto. El 28, bueno. Es que a mí me da 65. 28.6. Para ser precisos. A ver, cuando llega en el 2006. El promedio diario real con Peña fueron 65, con Calderón 46. Sí, si promedias todos los años. Claro. Yo lo que digo es, cuando él llegó en el 2006, Calderón lo tenía en 28.6. Y te puedo dar año por año cuál fue el promedio diario. Pero cuando él se va, lo deja en 70.9. Lo recibe en 28 y lo deja en 70. Si tú promedias todos los años, te va a dar el monto que te da Calderón. Pero cuando llega Enrique Peña Nieto, lo toma en 70.9 y lo deja en 100. Lo que quiere decir que su política fracasó. En el 2012 el promedio diario era 70 y en el 2018 era 100 homicidios diarios. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, lo toma en 100 y lo deja en 91.7. Su política, aunque tuvo una disminución solo del 9%, es el primer sexenio en donde comienzan a bajar en promedio diario los homicidios. Y actualmente, la semana pasada se informó que están prácticamente en 46. Mira. Lo toma en 90 y lo deja en 46. Nuevamente se demuestra que la política existe. Ahora, pues, está el elemento subjetivo de la valoración, ¿no?, del ciudadano. ¿Cuál es la herramienta más efectiva que tiene el ciudadano para calificar una política? El voto, la intención de voto. Ahora, permítame nada más concluyo mi idea. Sí. El hecho es nosotros aquí hemos dicho que la preocupación más importante, la prioridad del gobierno, el tema más importante nacional es la seguridad. ¿Cómo es posible? Sale hoy una encuesta en el Financiero en donde Morena tiene la mayor intención de voto en Guerrero. Lo vimos la semana pasada en Sinaloa y lo hemos visto así en varios estados en donde la gente califica que la política que se ha implementado de seguridad es positiva. En una bonita demostración de la Escuela del Pensamiento Enrique Peña Nieto, así está Zamora, ¿no? El hecho real de cambiar la medición empezó en el fin del sexenio. Incluso empezó con la metodología de los desaparecidos. Empezar a desaparecer a los desaparecidos empezó en la Ciudad de México. Es una metodología que Martí le propuso a la Federación y hubo una reunión de López con los gobernadores de Morena. Esa metodología es lo que luego llevó a Claudia. Con Fox, uno cada 52 minutos. Con Calderón, uno cada 26 minutos. O sea, aumentaron. Con Peña, uno cada 20 minutos. Con el presidente López Obrador, uno cada 15 minutos. Y con la presidenta Sheinbaum, uno cada 22 minutos. O sea, hay más frecuencia de homicidios ahorita que con el presidente Calderón. ¿Podemos cerrar? Yo voy a empezar. La maquinaria criminal que había cuando estaba Calderón producía, ahí están los datos, 28 muertos. Cuando salió, él engrasó esa maquinaria criminal y dejó a 70 homicidios diarios el último año de su gobierno. Las condiciones en las que recibe el presidente Andrés Manuel el país es una maquinaria que había engrasado, fomentado, impulsado, gasolineado el PRI y el PAN. Por supuesto que para desmantelar esa maquinaria criminal era necesario implementar medidas y herramientas para que esa producción de asesinatos que generó el PRI y el PAN en los sexenios que gobernaron dejara de producir esos asesinatos. Y se logró.
se disminuyeron en 9% los homicidios y actualmente ya va, de que comenzó a gobernar la Cuarta Transformación, una disminución de 49% de los homicidios. Por eso la gente confía en la política de seguridad de Morena y eso lo refleja en su intención de voto y estoy seguro que en el 27 lo van a demostrar. Gracias, regresamos. Estamos de acuerdo con Zamora, creo que todos los que votamos por la 4T, ¿cómo se atreven estos farsantes a hablar de seguridad? México es perfecto, claro que no. Le dejaron a López Obrador una bestia difícil de domar, un país sumido en la inseguridad, en la desigualdad, con falta de infraestructura. Y yo acepto críticas, pero no de los que ya estuvieron. Eso no puedo yo aceptar, nunca lo voy a aceptar. Rubén fue gobernador de Coahuila, él acusó a Felipe Calderón de condicionar los apoyos en seguridad si no le firmaban contratos. Y ahora ya se le olvidó a Rubén, ahí está en internet, ya subió el video. O sea, si López Obrador hubiera llegado en el 2006 o en el 2000, estaríamos mucho mejor porque el humanismo mexicano hubiera llegado antes. La inseguridad no se combate solamente con pistolas, se combate con educación, con progreso, con crecimiento compartido y no condonando impuestos a los ricos, que por cierto Salinas Pliego, el miserable, se quiso colgar del Pato Merlín y ya invitó al niño. Claro que la señora aceptó la invitación a ver el tercer partido de México, por el niño, ¿qué madre no haría lo que sea por ver feliz a su niño? Van a ir. Y el Banco Azteca de Salinas Pliego va a pagar el boleto, pero Claudia Sheinbaum la llevó gratis a la señora a hablar bien del país, que México no es lo que pintan. México es trabajo. México no es muerte, como lo quieren pintar ese miserable de derecha evasor fiscal Salinas Pliego. Las encuestas, todo indica que la gente quiere que Morena siga llegando es el mejor juez. El pueblo mexicano, no los comentócratas, que por cierto Azucena no criticó a Maru Campos por salir ayer o antier a hablar de que a Rocha Moya hay que capturarlo. Imagínate que Evelyn Salgado de Guerrero o el gobernador de Michoacán salgan a decir que agarren a Maru Campos. Ya todos los medios de comunicación lo hubieran criticado, le hubieran dicho ocúpese de su estado, pero a Maru Campos, como es panista, nadie la criticó. Tiene uno de los estados más violentos de México, es corrupta y se ausentó 12 días a trabajar y nadie la criticó. Dime qué piensas.